Yo arranco mis inicios en el fútbol, pues yo creo que desde la panza. Mi papá fue futbolista. De ahí pues viene todo lo demás. Debuto en Tecos, de Morelia me voy a Tecos y ahí es donde me toca ya empezar ese camino en primera división. La vida estuvo casi a un punto de sacarme del fútbol. Me cierran un poco las puertas en Morelia porque ya no me estaban utilizando. En la realidad, yo no estaba dando el ancho. Estás perdiendo todo lo que tenía. Estar en una buena escuela, ya lo estás perdiendo. Lo estoy regando en el fútbol, ya no lo estás teniendo. A veces cuando peor ves que estás súper mal, ya está por llegar también una vuelta hacia algo muy positivo. De ahí viene un descenso con Tecos. De ahí me contrata Santos, venía de ser campeón. Empiezo en Santos, voy a selección y después ya es que llega a Chivas. Me apodaron 7 vidas porque en la celda se fueron 2. Como el gato tiene 9 vidas, ahora 7 a mí me quedaron. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Una vez más aquí en el podcast de Seven Lives. Ahora sí tenemos un gran invitado que desde cuando lo estuvimos esperando, pero por fin se nos logró. Osvaldo Alanís, bienvenido a tu podcast. Bienvenido. Gracias por estar acá. Ahora sí. Gracias, al fin me invitaron, ¿no? Ya quería venir desde antes. No sé, un gusto de compartir. Lo que pasa es que el avión no podía llegar. Con razón. No, pero gracias. Súper feliz de que estés aquí. Mira, la verdad que tuvimos que mover cielo, mar y tierra. Y un amigo que por ahí nos conocemos. Y encantados de que estés aquí con nosotros. ¿Un amigo en común? Un amigo en común, de hecho. Ok. No, gracias por la invitación. Es un gusto aquí compartir con ustedes un poquito de esas experiencias que la vida nos ha presentado. La fortuna de tener posibilidad de hacer algo que amo. Y bueno, me abrió puertas y ahorita mira, estoy aquí, estamos compartiendo y con gusto de que podamos sumar. Bienvenido. Gracias. Efectivamente. Gracias. Así es, Osvaldo. Exfutbolista, empresario. Ahora, y creador de contenido, ¿verdad? También. Y mayoría de tu profesión viene del fútbol. Sí. Hay que empezarlo por ahí, ¿no? Sí, claro. Sí, ¿Cuáles fueron tus inicios? ¿Como jugador o cómo empezaste? Sí. ¿O qué equipo te...? Yo arranco mis inicios en el fútbol, pero yo creo que desde la panza. Mi papá fue futbolista. Okay. Me toca tener un padre futbolista. Nazco en una familia de fútbol. Si bien cuando yo nazco... le toca un año nada más de jugar. Le estaba jugando en Tepic, segunda división, que es ahorita como expansión, aunque antes era en ascenso. Y de ahí pues se retira y empiezan otras cosas. Se retira el fútbol, pero ya me toca pues siempre vivir el fútbol de un exfutbolista y partidos cada domingo, sábado. Iba a jugar ahí que le pagaban o que iba a jugar ahí por gusto. Entonces pues el fútbol lo traía desde la sangre, desde la cuna. Saliste con el balón, pues. Sí. Te dieron el pase. Y afortunadamente nunca me obligó. Afortunadamente fue si te gusta, dale. Si no, nunca me iba a obligar mi papá. Pero pues yo fue lo que vi. Y se empezó pues la habilidad la traía o te la heredan de cierta manera. Y la entrené muchísimo porque me gustó y siempre fui jugando. Entonces arranco ahí. Después ya soy de Morelia, Michoacán. Orgullosamente michoacano. ¿Y tú qué posición juegas? Para los que no saben, pues. Sí, jugué defensa central todo el tiempo, lateral por izquierda, llegué a jugar hasta recarrilero, pero curiosamente me empecé a patearle al balón hasta que tenía casi 15, 16 años, era ofensivo. Ofensivo. Era medio por izquierda, era contención, era creativo, o sea, jugaba siempre de parte ofensiva, más tendiendo a poner pases, incorporarme, poner centro, siempre con el balón me gustaba. Y a los 15, 16 es que me hacen defensa y ya, pues tiendo a bajar a hacerme central. Completamente algo que... Opuesto, yo no lo dominaba, tuve que cambiar todo porque de ser ofensivo a defensa está cabrón porque es un cambio radical, aprender nuevas cosas, técnicas, Pero ¿quién fue el que te dijo que podrías...? En ese entonces fue Darío Franco. En Morelia estaba un jugador que fue campeón ahí, se hizo entrenador. Ajá. Y de ahí empezó a entrenar tercera división y fue ascendiendo. Y en la que me toca coincidir con él, me dice que si quieres figurar a nivel internacional, ponte a ver todos los centrales que hay en el fútbol internacional. En ese entonces en la selección mexicana estaba Salcido jugando por izquierda, siendo el derecho, estaba... en toda la liga, no me acuerdo todos los nombres, pero yo creo que el 20% eran jugadores zurdos realmente jugando en la posición por izquierda. Todos los demás eran derechos habilitados por izquierda. Entonces me dijo, eso es en México, pero velo a nivel internacional. ¿Y quieres figurar? ¿Quieres llegar? ¿Quieres que te vaya bien y ganar mucho dinero? Pues hazte defensa. O sea, al principio eres niño, tienes 15, 16.
Me había ido muy bien también porque tenía habilidades y me había ido siempre adelantado en mis categorías. Pues yo no, o sea, entre que lo aceptas, pero pues si no también pues, tenía peso Darío Franco en Morelia, entonces no me iba a tener. Bueno, como que estás en esta adaptación hasta que pues lo acepté y dije, bueno, vamos a darle. Agradezco muchísimo, son desafíos que no lo haces con tanto gusto al principio, pero después le agarras y dices, por algo la vida me puso aquí y agradezco infinitamente porque gracias a eso llegué a donde llegué. O sea, sí fueron de las decisiones que agradeces que alguien te las hubiera impuesto. Y que tomaste a muy corta edad, pues. Sí, que tienes que cambiar a muy corta edad, que tienes que, o sea, o adaptarte o el fútbol te hace a un lado y a lo mejor pues, tenía posibilidad y podía haber llegado a lo mejor en una posición más ofensiva, pero a lo mejor mis cualidades no hubieran sido tantas porque casi siempre en las posiciones ofensivas traen a extranjeros, por muchas cosas. Entonces, sí fue un parteaguas en el cambio de mi carrera de futbolista que nadie se dio cuenta porque nadie me conocía a los 16 años, 15 años. Entonces, pues hice un cambio radical. Y ya de ahí pues viene todo lo demás. Debuto en Tecos, de Morelia me voy a Tecos y ahí es donde me toca ya empezar ese camino en primera división, que es Pero en Tecos. que en Tecos pues hay un gran cambio, ¿no? De Morelia a Tecos. Sí. Pero ¿cuál fue tu primera impresión cuando dijiste, me vendieron o no me quería ir o era lo que tú necesitabas? La verdad era lo que necesitaba y yo la vida estuvo casi a un punto de sacarme del fútbol. O sea, no fue la vida, fui yo. Evidentemente fui yo. Me desvié, no estaba entrenando como debía. La primera noviecilla y te enamoras y tal. Descuido en tema de entrenamiento extra, en llegar temprano, en prepararte bien y se junta con un cambio de escuela porque estaba en una buena escuela. Entonces, de repente entrenabas en la mañana, de estar entrenando en la tarde te lo cambian en la mañana. Entonces, todos esos cambios era adaptación que yo no estaba asimilando de buena manera y estaba a lo mejor un poquito arrogante lo que podía hacer y terminó por casi quitarme el fútbol. Me cierran un poco las puertas en Morelia porque ya no me estaban utilizando. En la realidad, yo no estaba dando el ancho hasta que empiezo a trabajar con un coach y yo empiezo a ponerme mucho más diligente a trabajar y ahí es donde ya doy todo por el fútbol. Ahora sí que pongo todas las canicas ahí y empiezan a abrirse los caminos. Morelia ya no se da y es la opción que se da de irme a Tecos. ¿Pero qué crees que hizo el cambio, el switch, cuando cambiaste? ¿Sabes que ocupo meterme con un coach porque quiero hacer algo aquí en el fútbol? Yo creo que fueron dos cosas. Una, que sentí que ya, o sea, ya no me querían ni en Morelia ni en segunda. Los de mi edad ya estaban en primera A. O sea, siempre fue adelantado y de repente tuve un bajón, por eso que te digo que fue teniendo. Y de repente pasaron a primera A, a mí me pasan a segunda y tampoco en segunda me metían. Entonces, ese sentir de que ya no te meten, ya no tienes... Mi papá no era de dinero, yo tampoco es como que iba a poder estar en la mejor escuela. O sea, como que empiezas a ver, estás perdiendo todo lo que tenías. Estar en una buena escuela, ya lo estás perdiendo. Lo estoy regando en el fútbol, ya no lo estás teniendo. O sea, muchas cosas como... Y me dijo mi papá, ¿quieres trabajar con un coach? En algún momento trabajé con él, me lo recomendó un directivo, Ricardo Campos, que también es amigo de mi papá en su momento. Fue jugador. Me dijo, ¿quieres trabajar con un coach? ¿Te va a servir? Yo, bueno... Son de las pocas cosas que mi papá a lo mejor no me obligó, nada más me dijo, ¿quieres? Ahí está la opción, lo puedo pagar. Era caro para mi papá, O sea, pagar 500 pesos de una sesión. Sí. Era caro en ese entonces, estás hablando de 2007, que vivías bien en Morelia, una renta de 3,000 pesos era una casa bien, o sea, rentabas una casa espectacular, o sea, bien en 3,000 pesos, entonces 500 pesos una sesión por 1 hora y media, 2. O sea, fue un esfuerzo que hizo un papá. Entonces, ¿quieres trabajar con él? Yo, sí, va. Me late porque no estaba bien, porque no me sentía bien con la noviecilla, porque ya no estaba tan bien, no estaba pleno, estaba el fútbol no bien. O sea, muchas cosas no estaban en orden. Y es donde, para mí es el cambio, el switch. Agradezco a mi papá, agradezco al coach, que si bien duró un periodo y después hubo cosas que ya no fueron tan bien, pero fue de los cambios radicales donde dije... o sea, agradezco infinitamente y sigo trabajando con diferentes coaches porque no hay como que alguien experto te ayude a encontrar tu camino también y empezar a descubrirte y a crecer, que a veces si quieres tú solo hacerlo, estás adentro de la ola y de repente no ves dónde está y te está moviendo. Cuando alguien de afuera te pone una perspectiva diferente, te abre el panorama, te abre el mundo y te esclarece las cosas porque ya te hace ver, sí es cierto, mira, pues ahí está el barquito, nomás tengo que seguir nadando. Y cuando estás en la ola no lo ves porque estás abajo y te mete el agua. O sea, es un decir, ¿no? Estoy diciendo analógicamente, pero eso fue para mí un cambio radical. Fue el gran cambio que te ayudó para seguir siendo un profesional. Ahí sí, hacerme profesional. Entonces, digamos, estuviste en Tecos y de ahí brincaste a otro equipo que fue... Sí,
Uno que le gusta aquí. Uno que creo que te da conflicto de interés ahí, ¿no? Como que te cuesta no decirlo. Uno muy grande, ¿no? El segundo. El segundo. De una vez aclaramos. Pero lo bueno es que trae buenos jugadores. Sí, trae buenos jugadores. No, si te vas a Chivas, ¿no? Me voy a Chivas. Pero cuando... No, fíjate que, bueno, me toca de Tecos, tengo muy buenos recuerdos y agradecimiento porque es el inicio. Sí. Y de ahí pues me voy forjando, situaciones que te van también en crecimiento, empiezo a hacer la selección sub-20 y varias cosas que la verdad agradezco a la vida por haber tomado esas decisiones, porque llegas a una ciudad nueva, porque son cambios, la vida en general, les digo a todos, son desafíos y va a haber cambios toda la vida y a veces piensas que estás estable y no, hombre, o sea, viene la tormenta bien cañona en la vuelta a la esquina. A veces cuando peor ves que estás súper mal, ya está por llegar también una vuelta hacia algo muy positivo, ¿no? Sí. Entonces, al final, ni emocionarte, ni ser el más feliz cuando todo pasa y está perfecto, porque a lo mejor también viene algo, ni tampoco te vas a sentir el peor cuando estés pasando algo difícil. Entonces... No perder el piso, pues. Exacto, no perder el piso y tampoco sentirte el más triste del mundo cuando te pasa algo mal. O sea, también esto va a pasar, ¿no? Pero de ahí viene un descenso con Tecos, de ahí me contrata Santos, venía de ser campeón. Empiezo en Santos, voy a selección y después ya es que llega a Chivas. Uh-huh. O sea, es un proceso, digo, tengo muchas cosas en medio, pero así mismo, como te digo, que la vida fue de casi pierdo el fútbol, luego voy a Tecos, luego debuto, luego me lesiono, luego otra vez, descendemos, pero me compra el campeón, o sea, Santos que venía a ser campeón, no jugó nada en un año, entonces casi salía del club y de repente... Pues llega Caixinha y me mete al gimnasio como un loco. Me puso 6 meses a meterle gimnasio. Y después ya no sé en qué momento, pum, así me acuerdo. Pero es un momento de repente que empiezo a jugar otra vez. Porque Baloy se lastimó, no sé qué, y titular indiscutible, y empezar a jugar. Y otra vez arriba, selección. Me lastimo la espalda y otra vez no juego. Y así, o sea, la vida fue así, mi carrera fue así. O sea, hasta el último, mi último partido que jugué profesional en la India, también hubo arriba y abajo. Lo disfruté, pero me refiero a que la vida es así, o sea, no es lineal. No, porque ya llegaste, ya... Todo va a ser papita. No, y en todo, en profesión, en trabajo, en amor. La vida no es lineal, es muy difícil que sea lineal. Sí. Ni los mejores del mundo han tenido una vida lineal, o sea, no han ido así todo en ascenso y adelante. Les ha tenido altibajos y en momentos mucho mejor que otros. Sí. Lo que sí es, entre más constante seas, más arriba o más mejores crecimiento o más hacia arriba vas a ir, ¿no? Y una pregunta, bueno, comentabas lo de Santos, pues... He escuchado mucho que ese Caixinha es un poquito estricto o es súper estricto. ¿Para ti qué significa Caixinha? Caixinha fue... Yo estoy muy agradecido con muchos técnicos y trato de aprenderle a todos, pero entre Caixinha, El Piojo, Osorio, Matías, que le tengo un cariño enorme y aparte es amigo, porque a los otros los considero buenos, pero arrancando por Caixinha, fue el primer entrenador que lo vi tan profesional y que el trabajo que hacía era tan fregón, o sea... Que estilo europeo, ¿no? Estilo europeo, con la preparación, con que tú llegabas y sabías todo lo que iba a hacer en el entrenamiento y tenías que más o menos ver para ver lo que ibas a trabajar. Veías la preparación de la semana de entrenamiento y ya sabías cómo ibas a atacar al rival. Si ibas a atacar, no sé, veías... Él analizaba y veía que el próximo rival, América, que eran nuestros clientes... no te creas, cualquier rival, veías que era explotarlos por la espalda de los contenciones. Dice, porque... No te creas, por eso no nos preocupábamos. No te creas. Al último. No, ahí no andaban tan bien, porque ahí Santos, ahí andaban otros bien, pero sí, fue cuando tuvieron su debacle ahí un poquito de unos años. Unos años difíciles. Pero bueno, si sabías que los contenciones les costaba la espalda, entonces buscaba meterle, un ejemplo, a la espalda de los contenciones, bueno, los ejercicios que hacía hasta de calentamiento iban como enfocados a poder buscar la espalda de tal. Entonces, la preparación que hacía era muy chingona porque era innovadora lo que se estaba haciendo en México. Pues. La forma como te dirigía, los conceptos que te daba, cuestiones de mentalidad que también te metía, como él, bueno, era un forcado, no sé qué se llaman forcados, creo que son,
pero son los que atacan al toro. Digo, yo no sabía de esos hasta que supe de él. Tenía una rajada aquí, una cicatriz, que por eso fue. Bueno, era los que se le ponen de frente al toro, se les ponen sus compañeros atrás y se le dejan ir y lo agarran. Entonces, imagínate, tenía el valor de hacer eso que no se le iba a poner a cualquier pelado. Entonces, tenía un carácter, una personalidad bastante buena fuerte para poder meterte. Entonces, la verdad, de ahí es como con él ves lo profesional que es, pero al mismo tiempo era humano y sabía cómo encontrar lo mejor de ti. Tengo una anécdota que estábamos casi por jugar liguilla. Traía yo el dolor de espalda en el primer torneo porque el dolor de espalda me duró 1 año, que después fue cuando te digo que me lesiono. Pero estaba con él y yo venía de muchos juegos en Santos y en selección porque ya me empezaron a llamar. Pam, pam. Entonces yo traía ahí una carga pues, de cansancio y de estrés y todo. Y de ahí, un viernes, me llama a su oficina en la mañana, me dice, ¿dónde es a donde más te gusta ir? Así que para estar tranquilo. Y yo, ya cabrón, pues, ¿de qué me hablan? ¿No? Y no, pues, dije, no sé, pues, la playa o no sé. Bueno, te vas a ir ¿te gusta Cancún? Vete a Cancún, te vas mañana a Cancún, o vete hoy a Cancún al rato, no sé qué, cuando quieras, y regresas el lunes. Tenemos partido, vamos contra Tigres, ¿cómo, güey? O sea, tenemos partido, ¿de qué hablas? O no hay forma. Eso es imposible en el fútbol mexicano, en cualquier fútbol profesional. Imposible que te den un solo día de vacaciones, 1 hora de llegar tarde. O sea, es muy difícil, a menos que sea algo demasiado raro, demasiado que, no sé, algo demasiado fuera de común, ¿no? Sí. O sea, nace tu hijo y a lo mejor un entrenador te puede dejar, pero para un partido y que te diga descansa 4 días, era como yo, ¿de qué me habla? Y estaba yo jugando y titular. Me dice, no, ve, quiero que te despejes porque te duele la espalda. Ya fuimos a ver varios doctores y pues te han checado, pero no te dejan bien, pero sigues jugando. Entonces me dijo, vete a donde quieras, pero vete 4 días. Pues me voy a la Huasteca. ¿Es en serio? Sí, vete para allá. Necesito que descanses todo. Me fui, aproveché y me fui a la Huasteca. Me encanta la Huasteca Potosina. Ahí hay cascadas y me voy allá, ¿no? Me fui a relajar porque Tulum me aburro y yo no puedo estar así acostado tampoco en la playa. No me da. Entonces me fui allá y fui a cascadas, tranquilo. Pero lo que iba, era tan humano que también te daba esa parte, aunque era muy estricto, de repente ese momento fue como, vete. Yo estaba allá en un pueblito ahí me puse a ver el juego y yo, mami, ahí debería estar jugando, o sea, ¿qué estoy haciendo acá? Pero él me dijo, vete a descansar, o sea, y fue una anécdota que dije, bueno, y creo que pocas veces pasa, pocos entrenadores lo hacen, pero que agradecí y que vi la parte humana de él y que o sea, después fue mucho agradecimiento. Y que me sirvió en el momento, ¿no? Pero sí eran alguien que trabajaba muy bien, muy profesional y que sí vino a revolucionar y por algo nos fue bien y fuimos campeones después de un periodo. Y eran muy buenos, la verdad. Sí, entonces, supo cómo llevarlo. De ahí de Santos, ahora sí te vas para Chivas. Sí, ahí es donde me compra. Pero curioso porque lo que te digo, la vida fue arriba y abajo. Yo ese último torneo no juego la liguilla. Jugué todo el torneo, estaba bien, pero me lastimó la espalda. Lo que te decía, ya la traía desde hace 6-8 meses. Ajá. Y vamos con un doctor que me revisa en Estados Unidos, acá en Estados Unidos, y me dice, ¿sabes qué? Si no paras, vamos a necesitar operarte. Entonces tienes que hacer 6 semanas sin impacto. 4 o 6 semanas, no recuerdo. Sin impacto, sin correr, sin brincar ni nada, y ejercicios de la espalda y fortalecimiento y tal. Y la única manera, porque ya intenté antes de todas maneras inyecciones, nada. Entonces la otra es, o te esperas y sigues así y te operamos. Ay, cabrón. No, pues tuve que parar. Entonces me pierdo justo la liguilla. No juego, juega Araujo, juega Cali Izquierdos, juegan muy bien, la verdad. El equipo juega bien, estamos jugando bien y ahí terminan muy bien. Somos campeones. Y acaba el torneo y pues yo en rehabilitación porque fueron las 6 semanas, no tuve vacaciones, o sea, siempre fui tratando de recuperarme y estar bien. Y me marcan a la oficina y estaba yo acabando la terapia y me marca la oficina. O sea, para que entiendan el club, pues es raro que te marquen cuando estás entrenando, no hay forma de y todo. Pues le marcan al fisioterapeuta, al encargado ahí de la fisioterapia, ya me dice, ¿te anda buscando el licenciado Canedo? ¿Le puedes contestar? Y yo, cañojo, qué raro, sí, pues voy. Justo era el día del draft, yo ni me acordaba, yo estaba ahí pensando en que 2 días antes me había hablado un representante muy famoso. Me había dicho, no, pues como no jugaste, pues a ver si yo tengo opciones, podemos ir a entonces un Veracruz, Puebla, tengo Dorados, tenemos un par de opciones que te pueden interesar, porque los demás
pues Chivas le fue bien, Cruz Azul le fue bien, Atlas, todos me empezó a decir, todos tienen centrales muy buenos. Sí. Entonces, pues yo te puedo arreglar para que te vayas a Veracruz. Yo, ¿Y si te hubieras llamado a la América, tú hubieras ido? No sé. No. En algún momento sí hubo opción, ¿eh? Antes de llegar a Santos, el Piojo, porque fue el que me debuta, me intentó llevar a América. Pero al final Tecos ya no se dio la operación y no me fui. Bueno. Pero qué bueno, estoy a gusto, estoy bien. No. Creo que por algo fue la vida así, mira, el Dios es sabio. Sí. Eso sí lo sé. Eso sí lo sé. ¿Cuándo fueron campeones? Con Santos 2015. 2015. ¿O dices con Chivas? Ajá. Con Chivas 2017. 2017, Ya hace rato. Bueno, disculpa, te interrumpí. Sí. Fíjate, buenas memorias. Ya hace rato. Pero entonces no. Entonces, ahora en la oficina ya me dice el licenciado, lo he contado varias veces, pues me hizo padre porque pues contesté y yo, ¿qué pasó, licenciado? Porque decía licenciado Canedo, un directivo que le tengo cariño de Santos. Ya no está, pero ahí trabajaba. Me dice, licenciado, estamos aquí en el draft. Ya está todo, nada más es que nos des el sí, pero pues para ver si quieres ir a Chivas. Yo no, pues desde que me dijo, yo no, pues no la pensé. No, ¿cómo no? Dijo, sí, claro, no sabía ni cuánto me iba a pagar, cómo iba a ser, cuánto era. ¿Dónde firmo? Me compraban todo, no, yo firmo, yo me voy, o sea, es un equipo muy grande que ya después lo vi todavía con mayor razón. Entonces, pues ya, de ahí se cerró, pero a lo que voy es de venir de no jugar, de venir las cosas de que te dicen, no, te puedo acomodar en Veracruz, no es por demeritar, pero no es lo mismo que un Chivas, o sea, estás... Y aparte te dicen como, no, oye, aquí ya jugaron bien, entonces ya no vas a jugar en Santos. De repente llegar a Chivas fue como, no manches, o sea, pero fui diligente, no me fui de vacaciones, trabajé, me estaba recuperando, no fue sí es culpa aparte de la lesión, pero pues, ¿cómo le hago para regresar mejor? Y mira, cosas se dan para ahí, me llego a Chivas y a los 5 días se lastima Héctor Moreno y me llaman a Copa Oro y voy y juego Copa Oro y soy campeón, o sea, la vida fue así de repente de otra vez de abajo para arriba, entonces... La verdad, esa experiencia también fue muy chingona, pero porque seguí trabajando y estuve preparado. Si a lo mejor no hubiera entrenado como debía, me hubiera ido de vacaciones, no hubiera estado, pues a lo mejor llego a Chivas y no me hubiera ido bien. Y a lo mejor voy a selección y no la hago bien y nos va a hacer una mal copa, no sé, cualquier cosa. Pues no, sigues trabajando para que esa oportunidad que estás buscando llegue, aunque veas que el momento no está idóneamente como debe ser, ¿no? No, y lo bonito es porque llegaste a un equipo grande, pero las oportunidades solamente son una vez. Sí, y si tuviste la oportunidad de tomar eso, pues ¿por qué no? Porque al final del día uno quiere jugar, dependiendo del equipo que tú quieras estar. Sí. Pero mientras te den la oportunidad y si llegas a la sub-20 de la selección, ¿empezaste? Sí, empecé en la sub-20 a los 18, sí. Ese es el principio de una gran carrera. Sí. Y siempre agradecí. Yo, ahora que lo mencionas, cuando alguien se niega a ir a selección, yo digo, caray, no puedes negarte a representar a tu país, es el más orgullo que tienes. Y me tocó varios compañeros que no les gustaba ir a selección sub-20 porque ya quieren estar en primera. Y dices, sí, pero no hay como la selección para potenciar y depende de qué quieres. O sea, el proceso. O sea, y terminaba la vida después se negaron tantas selecciones sub-20 porque es sub-20 y tal, que después dime si llegaron a primera división, a la selección mayor. No llegaron ni de chiste porque energéticamente le diste algo negativo como la selección que después te dijo, no, ¿sabes qué? Pues ahora que quieres ya no. Es un decir y no creo que sea tan así, pero sí. ¿Qué le estás dando, no? Yo te estoy abrazando porque para mí ha sido impresionante lo que me dio la selección y que yo eternamente, es más, me llaman de ir de aguador en cualquier momento. Yo iba a ir y ver encantado porque es representar a tu país. Y me lo aventó para atrás. Sí. Digo, no, ese dame el otro. No, yo estoy agradecido. Entonces siempre fui agradecido y seré agradecido con la selección o con cualquiera, con primera división, con las opciones que tuve, porque... Si no, después muchos se arrepienten de... ¿Quién fue el que te llamó el mismo Piojo. El Piojo, me dijiste, ¿verdad? El Piojo fue el primero que me debutó y fue el que me llamó a selección también. Estoy agradecido también mucho con él. Porque pues... Ahorita, poquito más adelante, basado en tu emprendimiento que estás haciendo, le vamos a entrar más a detalle, pero en ese entonces, ahorita que ya estás con Chivas, ya hay fama, ya hay dinero. ¿Cómo lidiaste con eso? Yo creo que arranca desde que tienes
12, 13, 15 años. O sea, es un entrenamiento, lo que te dije, tuve un momento de arrogancia en donde no entrené diligentemente y casi pierdo la oportunidad en el fútbol. Y eso me entrenó para cuando llegaron esos momentos. En tema financiero siempre tuve el desafío o las ganas de cuando gane dinero voy a aprovecharlo al 100% y voy a prepararme desde antes para no llegar y de repente, pues, ¿y ahora qué hago? Siempre fue un desafío, siempre fue algo que quise trabajar, entonces llegué preparado. Y lo mismo en la fama y el dinero siempre para mí fue ¿por qué hago las cosas? O sea, ¿por qué estás jugando fútbol? Si lo haces por fama, por dinero y por todo eso, no te va a durar o es difícil que llegues. Si llegas, no te va a durar y si no, es muy difícil que llegues porque ese no es un objetivo leal, es algo muy del ego y no le estás dando una energía positiva al fútbol. Uh-huh. Si lo haces por el brindar un servicio, por hacer algo que te gusta, algo que amas, porque te dio la habilidad, porque es una pasión, porque quieres... Yo quería trascender y decía, quiero poner el nombre de México en alto y si no me quiere México y si tengo que nacionalizarme de otro país para poder ser exitoso a nivel mundial, porque yo decía en un principio quisiera hasta como Camoranesi, que era argentino y después tenía nacionalidad italiana y terminó siendo campeón del mundo con Italia. Yo decía, si tengo que llegar a ser así, lo voy a hacer porque lo que quiero es trascender, hacer las cosas bien, lograrlo y no por la fama ni que me reconozcan. En el fondo tienes algo y es el ego que también se alimenta, pero va más allá, va más un querer trascender, hacer las cosas bien y brindar mi fútbol, que si me dio una habilidad de algo que fue para mí el fútbol, pues voy a potenciarlo y brindárselo al mundo porque somos un payaso más, no un payaso, pues somos un showman más que estamos brindando el espectáculo del fútbol, así como un cantante, así como todos. Sí. Entonces lo voy a hacer al máximo para que me dé después y muchas cosas y pudiera ayudar a mi familia y todo lo que estoy haciendo ahora y ayudando a mucha gente. Pero esa era consecuencia de si yo hacía las cosas bien en esto que me dio la habilidad, la vida y mi entrenamiento y mi papá, porque fue futbolista, para poder potenciarlo. Entonces, por eso fue que me lo perdí al principio. ¿A dónde dijiste que jugó tu papá? Mi papá jugó en Morelia, casi toda su carrera. En primera división jugó en Morelia. Pero estuvo en un par de equipos de segunda división. Siempre lo digo yo, él sí era bueno, ¿no? Él era más bueno, de verdad sí. Tenía una habilidad, yo le iba a ver jugar y decía, no manches, papá jugaba bien padre. Era extremo, era gambetero, metía goles, definía muy bien, cabeceaba bien. Sus metas fueron hasta donde llegó y así, y ahora lo platicamos y lo sabes. Yo me hice esas metas de llegar a primera división y ya no me hice más metas. Hubiera podido llegar a hacer más cosas, pero bueno, es mi papá y fue su carrera. Entonces, pero él tenía otras características que yo no tenía, pero en muchas me ayudó para poder lo que después fui. Pero él fue más en Morelia donde jugó en primera división. Morelia. Jugó como 50 y algo partidos, o sea, tampoco fue 5 partidos, pero no fue muchísimo, pues, o sea, fue... Pues ahorita vamos a entrar en un refrigerio. Porque se nos está acabando el cassette. Ok. La gasolina. La gasolina está acabando. Danos un segundo para está que muy bien. tomemos un refrigerio. Está buena la charla. Entonces, la charla. Bueno, amigos, regresamos aquí con Oswaldo y regresando a la pregunta porque ahorita estamos hablando detrás de cámaras. Yo lo que escuché fue Tepic al principio, ¿verdad? Y jugó para los Coras. Jugó para los Coras mi papá. El último año creo que fue donde se retira ahí. Sí, creo que sí. Pero yo tenía meses de nacido, nos fuimos para allá, estuvimos ahí un año y ya regresamos a Morelia y ya se retiró y ya se metió a hacer otra cosa. Nomás pues quería escuchar eso porque somos de Nayarit, pues. Los Coras. No pasa nada. Sí, somos Coras. Después regresamos y unos mariscos buenísimos también ahí. Pero bueno, sí, ahí jugó. Ahí estuvo mi papá. De veras, ¿y cómo fue el proceso o... el aprendizaje o los retos que para hacerte campeón en Chivas? Porque no fue fácil. La verdad creo que nadie creía que fueran campeones. Sí, no tenían esperanza. La verdad, sí, no, o sea... ¿Hubo premios o algo? Un día antes del juego. ¿Para motivarse? Sí, nos pagaron buenos premios. Y no esperaban, o sea, ni pensaban que íbamos a ganar ese premio. También ganamos un premio enorme. Pero no pensaba nadie. O sea, el Tigres pensaba que iba a ganarnos fácil, porque incluso en liguilla, lo platicaba con el buen Choco, que lo mandé de luna de miel,
Qué bueno. Sí, es una buena anécdota. Sí, él estaba ahí en Atlas. Que... Después lo conocí, pero bueno. Los eliminamos con empates. Entonces, no llegamos como favoritos. Tigres venía arrasando toda la liga. Liguilla también venía jugando bien. Nadie pensaba que íbamos a ser campeones. La verdad, ahí Matías hizo una labor impresionante. Yo le tengo un cariño enorme, un agradecimiento. Es el entrenador que más me dirigió. Y aparte es amigo. Realmente alguien que es una persona íntegra que le agradezco mucho como se portó conmigo hasta la fecha. Pero supo manejar al equipo y llevarlo para que lográramos eso y convencernos de que los mexicanos tenemos el potencial, que solamente es creer en nosotros, trabajar en equipo, seguir preparándote y saber que tenemos la capacidad de vencer a cualquiera. Y lo creímos y lo logramos. Sí. No, la verdad, sí. Entonces, y aunque a muchos no les parezca, lo logramos. No, también felicidades. Siguiente pregunta. Nomás me acuerdo ya de lo demás para acá no te puedo decir porque no nos ha ido tan bien, pero no, ojalá que este torneo sea bueno. No, pero que honestamente para ser campeón no es fácil, menos ser campeón. Pero al final Tienes razón. Sí, pero al final del día lo importante es llegar. Sí. Y después de Chivas, ¿te vas bien? ¿Te vas mal? ¿Te vas porque quieres? Sí, me voy porque deseaba estar en Europa y era un sueño que desde que empecé a jugar al fútbol me lo puse en mente. Ese era mi sueño, el jugar en Europa y jugar Champions League. Yo no me hice el objetivo tanto en Mundial, malamente porque no atraje eso y cuando tuve la posibilidad de un Mundial, la vida me hizo que no me tocara. Más bien, yo hice que la vida no me facilitara el que me tocara, pero siempre mi sueño siempre fue Champions League. Tampoco lo logré, no estoy diciendo que fue eso, pero creo que al haberle tirado ahí, pues todo lo que logré pues fue un poquito abajo de eso, porque llegué a Europa, llegué a varias cosas, llegué a selección, pero bueno. Entonces me voy a Europa por ese sueño de poder lograrlo. Ya pasaron después situaciones complicadas, pero llego a Getafe, de Getafe por el entrenador no me quiso y voy a Oviedo, segunda división, y ahí estoy un año. Y la experiencia fue padrísima, yo quería vivir en Europa, sigo teniendo ciertas nostalgia, ganas de poder vivir allá porque me gusta, soy de un carácter que me gusta, aunque son fríos, pero... Entonces, muy agradecido. ¿Qué es el estilo allá normal, no? Sí, es normal, la gente es un poquito más fría y aparte... A menos que seas Cristiano, Messi, Ronaldo, los equipos tops, no tienen el furor y el fútbol a ese nivel que te digo, no al nivel top, pero a nivel medio, equipos de media tabla y así, pues es una profesión más. Y no nos ven con lo idolatrado que lo vemos nosotros en México, en Latinoamérica, todo Sudamérica, los ven, o sea, el fútbol es wow y cada jugador es wow. Allá sí, pero es una profesión más y, o sea, tampoco ganan demasiado comparado con los demás. Así se gana bien, pero, o sea, no es como aquí, que la verdad sí es abismal lo que gana un futbolista, lo que puede ganar alguien en México. Hablo de esto. ¿Cuánto tiempo estuviste Solo estuve un año. ¿Un año nada más? Un año ahí en segunda división. Porque también pues tiene sus cuestiones, ya fui grande, el no tener pasaporte comunitario que eso también. te complica, solo son 3 por equipo en primera división, entonces pueden escoger de todo el mundo porque es la mejor liga, entonces escogen a los mejores, mejor africano, de donde quieran, entonces pues no fue tan fácil y ya de ahí pues, dije bueno, decidí ya regresarme a México, regresé a Chivas, entonces fue una experiencia padrísima, pero que sí, evidentemente me hubiera gustado vivir más joven, pero sé que por algo lo viví así y agradezco y fue padrísimo lo que pude vivir. Que al final lograste llegar a Europa, ¿no? Que muchas de las veces creo que esa es la espinita del jugador mexicano, que quiere ir a Europa, quiere jugar, quiere sentir que es jugar allá. Sí, y me hubiera encantado, de verdad, y no digo, estoy conforme con lo que le hice, no. Claro que te sientes orgulloso, pero me hubiera encantado ir más joven para poder lograr más cosas, ir a mejores clubes, pero aún así hubiera jugado en el Real Madrid. Te das cuenta ya cuando estuve allá que idealizas tanto muchas cosas y al final la vida es más de lo que puedas impactar, de lo que puedas sumar, de cosas de valor que
trofeos y títulos y haber estado en X equipo, pero fuiste mala persona y tuviste que pasar encima de muchos, pues ¿de qué te sirve? ¿Cómo te recuerdan? Como que hay cosas más importantes que tener esos logros, aunque claro que te digo, me hubiera gustado, evidentemente hubiera gustado jugar Champions y muchas cosas, pero no estoy conformándome con eso, pero sí estoy diciendo, empiezas a encontrar el sentido de la vida que a veces es más profundo que solamente sus logros. Antes que se me olvide, porque me acordé de algo. Sí. Digamos, a lo mejor tú no jugaste Champions, pero tu doble sí. Ándale. Él sí, campeón del mundo. Y sí, cuando me comparaban decía, ojalá fuera con la cartera y los títulos. Porque, te parecías igualito, la verdad que... En algunas sí, mi mamá sí me daba dudas. Decía, ¿qué pasó, papá? Ahí, que se te escapó una bala por ahí. Sí, se escapó ahí. No, pero la verdad que son idénticos casi. Hay unas fotos, sí. Sí, me ha tocado. ¿Alguna vez se textearon, se hablaron? Sí, hubo una interacción. Justo cuando íbamos a ir antes de la Copa del Mundo y confederaciones, hubo mucho, ya ves cuando el Neymar ecuatoriano y que era así similar, pues como que en Twitter empezaron pues los mexicanos tenemos mucha gente, empezaron a mencionar mucho y fue como trending topic y de ahí fue que él le contestó a alguien y de ahí hicimos conexión y empezamos a escribirnos por ahí un poco y a veces después nos vemos y nos saludamos y un día nos hicieron una entrevista en donde no a la par al mismo tiempo, pero nos hacían unas preguntas y era para ver qué tanto nos parecíamos. Y ya estuvo padre. Sí, ¿algún día cambiaron de lugar en equipo y eso o no? No, porque hubiera estado bien, pero me sacaba como 3 metros de... No te creas. No, pero sí estaba padre. Ahora sí que digamos, ese chistecillo estuvo muy bueno, la verdad. Sí, fue tremendo. Sí, no, ahí sí nos parecíamos un poco en algunas imágenes, pues, pero sí. Entonces ya cuando regresas a Chivas, dices que regresas en un buen término, piensas que es lo mejor para ti. Sí. ¿Qué es lo que porque a lo mejor hubo otro equipo que te pudo haber llamado, pero tú elegiste Chivas. ¿Había algo como a fuerza tenías que llegar a ese equipo o había algo en eso? No, sabes que cuando me voy para allá, yo con Jorge, en paz descanse, le tengo un cariño también grande. Él, un medio problema ahí con cierto directivo, con José Luis Higuera, y de ahí Jorge entra y ayuda a resolver la situación. ¿Qué quieres? O sea, llega a su casa, me sienta en su casa y ¿qué está pasando? Me dijo, ¿qué quieres tú? Y Jorge yo quiero ir a Europa, tengo el sueño de ir a Europa. Ok, está bien, si quieres ir, va. Nada más, pues, también, o sea, hay que hacer algo para que... Ok, va. Y tenía un porcentaje de la futura venta. O sea, como que... claro que sí, excelente. O sea, él dice... Él era muy de apoyarte en lo que tú quisieras, no te iba a frenar. Pero a veces pasaba que abajo, pues los que tomaban ciertas decisiones, pues lo que querían era el dinero, buscar una solución y darle dinero al club y todo. Entonces entró él, me dio esa solución, me fui. Entonces, cuando me voy para allá y voy a segunda, tengo el torneo que tuvimos, no ascendemos y era complicado quedar allá. O sea, no es tan fácil en Europa. Y como yo no voy al Mundial, también te cierra un poquito de puertas allá y todo. Entonces, de ahí me volvió a buscar Chivas. Y me dice mi representante, oye, Chivas te quiere con un buen contrato, quiere que te regreses, ¿te regresarías? Y dije, bueno, acá ya no veo tanta opción de llegar otra vez a primera porque... o sea, no es fácil, estando en segunda, no asciendes, entonces regresa a primera. No era fácil, no tenía experiencia en primera, ya 29 años, ya no había ido mundial. Muchas cosas no eran unos factores para que te contrataran. Entonces de ahí te digo que me busca Chivas. Le dije, no, sí, encantado, yo estoy agradecido con Chivas. Encantado, regreso y aparte un buen contrato y 3 años, excelente, me voy para allá. Sí. Y ya fue que nos regresamos. Ahí ya no se dio ninguna opción porque sí tuve previo a irme. Antes de tener la opción de Getafe, me había buscado los 2 equipos regios y hablé con ellos bien y muy bien. Estaba creo que Duilio de directivo, Duilio Davino, y en otro el licenciado García, ¿cómo se llama? Creo que sí era García, no me acuerdo ahorita el nombre. Ya no está, pero me buscaron ellos y hablaron conmigo y les dije, mira, yo, o sea, en verdad les agradezco un chorro. Ojalá, si no se da algo, pues podamos hablar, pero tengo el sueño de ir a Europa y no quiero estar con esa espina de tal. Bueno, entonces tuve esa posibilidad. Después ya cuando estuve en Europa ya nadie pensó que me iba a regresar y regresé a Chivas. Entonces sí, por eso regreso ya a Chivas. Y ya, ahí ya es una segunda etapa que ya no fue 6 meses nada más y de ahí me voy con Matías a la MLS. MLS, ¿verdad? Que él ya estaba acá en San José.
Y pues ya, el proceso ahí de la MLS, que también lo disfruté mucho, ya es otra etapa, ya creo que ya era diferente, en otro proceso, ya 31 años, 32, entonces ya cambió. Pero, ¿cuál es la diferencia de... Bueno, tú estás en México, estás jugando ya en México y te vas a la MLS? ¿Sí hay una gran diferencia en el estilo de fútbol? Sí hay diferencia en el estilo de fútbol. Bueno, ahorita está más fuerte. Pero lo que voy es... Diferencia en forma de juego, sí, son mucho más físicos, más dinámicos, pero... Y no me gusta comparar, pero sí evidentemente nos han alcanzado y en muchas cosas nos superan y en otras nos alcanzaron y estamos ahí a la par en algunas, y México tiene más picardía y más fútbol en muchos sentidos, más calidad, pero ya la liga está muy top en muchos sentidos. Yo lo veía en organización, en instalaciones, en cómo te tratan, muchas cosas que dices, wow, los salarios que tienen los jugadores top, pues en México no hay uno que tenga tan así, aunque sí hay jugadores que ganan muy bien. O sea, es diferente, la organización está padrísima. Viajamos siempre en charter. Todos los 2 años que estuve, claro, se juntó con la pandemia, pero en charter, en avión grande, el mismo día viajaba, o sea, te trataban espectacular. Cosa que pues en México todavía no, todos los clubes no lo tienen. Ajá. Y tienes diferentes viajes. Es normal, evidente, pero acá es una organización impresionante. Entonces, sí está para mí creciendo muchísimo y lo hemos visto y por eso tiene también tan buenos resultados. Sí. Ya le han ganado a México a varios equipos mexicanos. Sí, se ha notado, pues. Y los jugadores que tienen de talla mundial, o sea, venía un Rodrigo de Paul, o sea, todos los que han venido, o sea, sí, wow, o sea, Messi. Ajá, Messi, oye, sí, ¿cómo es se me da que la palabra es transición, como de entrar de un equipo a otro? ¿Cómo te recibe el resto del equipo? Es más que no he preguntado eso con otros futbolistas, pero... Pues en cada equipo es diferente, pero siempre es un duelo. Acuérdate cuando sales de la primaria, entras a la secundaria, o si te cambias de escuela. Casi, tipo así me lo imagino, pues, pero sí es. Imagino que no todos son a todos. No, o sea, y depende del proceso, cómo vengas. O sea, cuando vengo de un descenso de Tecos a llegar a Santos... O sea, tenía compañeros que ahora les hablo y está bien, y digo, lo puedo mencionar, pero tenía un Darwin Quintero que no me volteaba ni a ver. Estábamos bañando y comentaban algo, y si tú comentabas algo, era así como, o sea, en verdad eran así, como que, pues, no te mereces estar aquí. O sea, no tan así, pero es como, nosotros somos campeones, vienes del descenso, o sea, ¿qué me hablas? Estás chavito, o sea. Sí. Entonces, sí es difícil en algunos momentos, pero estás acostumbrado a vivirlo desde los 11 años, que la competencia interna siempre hay, porque el otro jugador que está, no es como que ustedes están compitiendo por quién va a mantenerse en el podcast. Allá sí. O sea, el que juega y sobresale, pues va a pasar a la siguiente división. Entonces, aunque sea un amigo, pues quiere pasar allá al siguiente equipo. Entonces, llega alguien nuevo, pues te puede quitar el lugar. Entonces, pues es competencia. Entonces, siempre hay esa parte de... Evidentemente en otros clubes se portaron muy bien, no voy a decir que ni ellos, o sea, ahí mismo fueron ellos, 2, 3 que te tratan mal, pero todos los demás espectáculos, o sea, muchos otros que vienen, otros que te dan una bienvenida, otros que están en otro proceso, otros que ya están retirándose y te tratan muy bien. En su momento en Tecos, algunos que te dan una bienvenida impresionante, que le tengo mucho agradecimiento a algunos. Y así en cada club. Sí es como un duelo porque te dejas algo y es cambiarte de casa, de todas las personas que tienen, todo tu entorno, sí, todo. Descontrol. ¿Qué es lo más triste del futbolista, no? Es lo más difícil y por eso tan jóvenes se terminan casando, por eso muchas cosas que pasan, pero terminas llevándose a la familia y tal, porque es estar solo y es cambiar, o sea, es cambiar muy rápido, es estar solo, a ver, el futbolista está en una vitrina que todos ven, pero él a nadie toca. O sea, está en una vitrina. O sea, tú para afuera no puedes tocar porque no tienes el tiempo para frecuentar a tus amigos, porque no tienes el tiempo cuando tienes vacaciones. Ellos están trabajando, están en la escuela los niños. Cuando tú tienes tiempo para ir y tomarte una cerveza, pues ellos es un lunes, es un domingo, es un martes, y la mayoría de la gente se puede los sábados estás concentrado porque juegas el domingo, o estás concentrado porque juegas el sábado. Sí. Entonces, te digo, en una vitrina todos te ven igual, sí, juegas y ganas mucho dinero, pero pues tienes tiempos opuestos en todo. Empiezas a hacer relaciones en una ciudad tal y pues de repente vete ahora a la otra ciudad y ahora pues haz nuevas relaciones, pero pues no tienes tiempo porque cuando los ves y cuando vas a sus fiestas y sus eventos y tal, porque esos días estás jugando en concentración o en Libertadores o jugaste la Copa. Entonces, la verdad,
es hermoso el fútbol, pero tiene muchos sacrificios o muchas cosas que tienes que pagar el precio para poder lograr estar donde quieres o en primera división, logrando cosas. Me llegó una preguntita para ti desde Guadalajara. Me dicen que para ti, ¿qué es el Tiburón Sánchez? El Tiburón, no, le tengo mucho agradecimiento. El Tibu fue el jugador que cuando yo debuto, él era mi compañero de cuarto y Tiburón ese era su último año, fue cuando se retira, creo. Y me agarró de compañero de cuarto siendo yo un chavito. Entonces, pues para mí en cuestiones defensivas me ayudó mucho, en cuestiones de mentalidad, en cuestiones de seguir. Te orientan hasta cómo ellos actúan y cómo son, en verlo cómo entrenaban, cómo iban y metían en cada momento que era bravo, ¿no? Era bravo, pegar se veía muy bien y me enseñó varias técnicas. Después yo no las apliqué porque no me gustaba pegar después tanto, pero me enseñó. Las rojas. Sí, no, me enseñó varias cosas que sí. Y la calidad, o sea, y lo que te digo, la resiliencia que tenía, como entrenaban, tenía ya casi por retirarse y entrenaban de una manera impresionante a lo que les daba físicamente, pero el Tibu le tengo mucho agradecimiento. Y después lo he frecuentado y pues siempre con esa forma de ser peculiar y agradecimiento a él y su familia. Pero sí fue alguien que en su momento cuando inicio me guió mucho y le tengo un cariño grande, sí. Una preguntita. Pues dices que estabas en la selección, bueno, estabas en el proceso y todo eso. ¿Por qué crees que te quedaste fuera de la última convocatoria? Sí. Porque era Miguel Herrera, ¿no? Miguel sale cuando se pelea con Martinoli y llega Pues Osorio. Pero, a ver, hay dos. Aparte, me gusta mucho también el tema de trabajo energético y todo lo que tú manifiestas y trabajas y que puedes decretar. Entonces yo creo que nunca fue lo suficientemente fuerte mi deseo como para hacer que se lograra, pero ya si te hablo puntualmente, Osorio me tuvo en todo el proceso y me avaló y yo estoy agradecidísimo con él, aunque no me llevara al Mundial. Y en ese momento él decidió no llevarme porque pues, también se llevó a Edson, estaban buenos jugadores en ese entonces y decidió llevar a otros que estaban en buen nivel. Entonces yo no di el nivel al que se necesitaba para estar, ¿no? A lo mejor no fui tan diligente, ya me hacía seguro de estar en Europa, entonces decía, bueno, no pasa nada si no voy al Mundial. Entonces no se dio, pues por varios factores que fueron los que causaron, sí. Pero bueno, evidentemente me hubiera gustado, pero fuiste campeón en la Copa Oro. Sí, aunque evidentemente es que ir a un mundial es impresionante, te cambia el mundo, pero la vida, pero sí. Pero sí no me toca por no tener la capacidad, por no hacer las cosas como debía. Y pues, Juan Carlos decidió en ese entonces llevar a otros que cuando me llevó tampoco lo cuestioné, ¿no? Cuando me iba a Confederaciones y me metió contra Alemania en un partido importante, pues tampoco me pregunté, ¿por qué aquí me metiste? Porque no entrené. Sí, o sea, no entrené toda la semana nada de titular y de repente el día del juego yo llegué ya preparándote, sí te preparas, pero pues yo no sabía que iba a jugar. Y cuando llegamos a la charla antes de irnos al estadio, de repente, por izquierda Osvaldo Alanís, cabrón. Y yo, órale, bien, pues vamos a darle, sabe muy bien Alemania, órale. Sí, es que vamos a tratar de contrarrestar, ya te explicaba por qué. Y ahí no lo cuestioné, pues tampoco lo iba a cuestionar cuando no me iba al Mundial. O sea, evidentemente tenía sus razones. Después pasé el Mundial y dije, mira, si hubiera estado, hubiera sido un perfil hábil ahí, porque creo que se lastima Héctor Moreno o alguien, o Salcedo. Creo que terminó metiendo a Salcedo, pero pues la salida no era la misma, el equipo estaba acostumbrado a tener perfiles naturales. Pasa algo que al final terminamos prendiendo contra Brasil. Pero bueno. Sé que hubiera podido aportar, pero no me tocó y no era, ¿no? O sea, la vida así fue y yo no trabajé lo suficiente para estar ahí en un mundial. Entonces... bueno, tienes alguna, sorry. Sí, no, ya después... Ya después, ¿cómo llegaste a jugar para la India? En la India fue curioso, fíjate, un de Instagram. Todos los lugares que dices, sí. No, igual te digo, todo lo atraes. En ese momento, hablando con mi representante, ya no quería ir a donde no fuera a disfrutar el fútbol, entonces algunas opciones las descartamos y de ahí un perfil de Instagram un día y así te escriben muchos, pero un perfil Taiki 12345, 12323 Taiki Kashi y así
Y en todos me decía, hola, o sea, te contactaba en inglés y te gustaría ir a una oferta en la una oferta en el Medio Oeste, o no me acuerdo qué me decía, ¿no? O sea, en el Oriente. Y ya en una le contesté, me dijo, pues, hay una opción en la India, ¿te interesa? Siempre te ofrecen cosas en todos lados. Y a ese le contesté y se da. Y yo, pues está interesante. Y me dio toda la información. Total, hablé con el presidente del equipo y se cerró. Y me fui para allá, pero fue la aventura. O sea, vivir la experiencia. Me gusta el tema de trabajo de conciencia, trabajo personal, aparte de lo financiero, que es una parte importante para mí. Pero en este trabajo de desarrollarte personalmente y como ser humano, pues la India es de los lugares más conocidos, no voy a decir que es donde más se trabaja, pero es los más reconocidos de un trabajo interior, y decidirme para allá por también todo lo que va a vivir, y agradezco porque fue padrísimo. La gente que va te dice, no, hombre, sufrí esto. Vives cosas que evidentemente no son cómodas, pero que para mí fue padrísimo y crecí mucho, aprendí y quiero regresar en algún momento, no a vivir eternamente, o sea, no manches, no extrañas la comida de allá, me imagino, tuve 3 meses y la comida me encanta, pero hay una que es muy fuerte. Por eso te digo, yo lo disfruté, la verdad me gusta, pero o sea, la gente huele fuertísimo porque come mucha comida así, pero me gusta ir a comer y cuando acabo de comer al siguiente día huelo muchísimo así, pero viví la experiencia bien, o sea, muchas cosas bien, comer con la mano, comer en el suelo, o sea, fui a centros ceremoniales. Y fue como entrada por salida también, ¿no? Porque es que nomás fue como 3 meses, ¿no? 3 meses. 3 meses. Iba por una temporada normal, pero al final no pagaban todo y la vida también yo atraje para que me pudiera regresar porque iban a ser mi bebé, no me lo pude llevar, entonces llegué 15 días antes de que naciera mi bebé. Entonces, por algo tocó todo y estuvo padrísimo, entonces también por eso, pues 3 meses y regresé, ya, ahí me retiré y dije, ya. Pero antes que se me olvide, porque me llegó un mensaje ahorita. Ya ves que luego, aquí estamos activos en las redes sociales. Okay. En tiempo real. En tiempo real. En tiempo real. Me estaban diciendo que para ti, ¿qué fue Mazatlán? Porque ahí pienso que conociste a muchos amigos más. Bueno, a lo mejor de los que ya habías mirado. Sí. ¿Conociste más ahí o los volviste a ver? Sí, a mí Mazatlán, la verdad. Que honestamente fue triste, pero pues ya. Sí, se fue y caray, se siente bien feo ahora que vimos todos los que participamos y dices, no manches. No, está padrísimo. Mazatlán, viví una experiencia bien bonita porque ya juegas sin tanta presión y la gente de Mazatlán te acoge muy bien y el equipo y los jugadores. El estadio está bonito. Sí, está bonito. Evidentemente no estás compitiendo al nivel que estás en un Chivas, en equipos grandes, pero fue una experiencia bonita que así como disfruté Tecos, pues también Mazatlán y era mi último periodo y conocí personas que les tengo mucho cariño y mi hermana se quedó viviendo allá, se fue a trabajar. Y, o sea, como que cosas que te arraigan y que dices, son experiencias padres que vives, que también te dan crecimiento, que no me había tocado vivir en playa, creo, y la verdad disfruté mucho y comí mariscos a lo menso y padrísimos. Riquísimo. Y escuché banda a lo menso también, porque todo el día estaba en la banda. Estabas ahí en la playa y todo el día banda. ¿Cuánto tiempo estuviste allá en Mazatlán? Estuve 1 año y medio. Año y medio. Sí, entonces sí sé. Pues, buenas relaciones. Entonces sí, ahí conocí al mismo Choco. ¿Y cómo se llama? Bueno, ¿tenías un preparador físico? ¿Cómo se llamaba? Sí, un intento de preparar. No, hombre. Porque nos metí unas chingas. Tenemos una sorpresa. ¿Sí? Sí. A ver si llegó el vuelo, porque también, la verdad, a veces queremos traer de lejos. Sí, o sea, pero te tenemos una sorpresa después de este corte. Ok, espero perfecto. Que te guste. Gracias. Es que pura sorpresa, ya sabes. Ok, está muy bien. Bienvenida. Sorpresa. Bueno, regresamos, le enseñamos. Bueno, pues regresamos de otro refrigerio que la verdad, pues ya iba llegando tu sorpresa, pero se atoró un poquito. Así que sí, hay disculpas. Se perdió. Llegó. En tiempo real fallamos. Se perdió. Pero se retrasó. Antes de que llegue esa sorpresa, sí me gustaría tocar un poquito el tema de lo que haces ya ahora. Ajá. Entonces, como los No. negocios. Cambió, bueno, desde que estaba jugando, como te decía, fue un desafío para mí el tema financiero y me quise empezar a preparar. Y tomé decisiones creo que acertadas en muchos sentidos, como la primera cosa que me compré no fue un carro, sino fueron 3 terrenitos en Morelia, allá en las afueras, lo que sea, pero
fueron decisiones que tomé. Entonces, de ahí fui como forjando ese crecimiento hacia el tema financiero y lo viví con un padre que jugaba fútbol y lo viví con los compañeros que me di cuenta y lo he vivido con toda esta carrera que fui viendo jugadores que ya venían retirados, ahora que convivo con más, que no es fácil la cuestión financiera y que tuvimos un potencial enorme mientras jugábamos. Entonces dije, ¿cómo puedo ayudar al gremio? Y de ahí me di cuenta que es a mucha gente a la que podemos ayudar, pero ¿cómo ayudo al gremio a aprovechar mejor sus recursos que van a estar ganando, que ganamos bien, para poder hacerlo de mejor manera? Y no quiere decir, dame tu dinero y te invierto. No, es cómo te ayudo a que sepas manejar bien tus finanzas. Entonces de ahí empezó. De ahí empezó que he hecho más cosas, tengo más inversiones, pero esto es en lo que más énfasis le estoy poniendo, en ayudar al gremio futbolístico a cambiar esa mala estigma que tenemos de que todos piensan que somos despilfarradores, que nos acabamos el dinero, que somos borrachos, que sí muchos, pero pero bueno, que no hay empresarios. No todo va a cambiar. Sí, no todo lo puedes cambiar, ¿no? Pero no tampoco. Eso no hay problema, porque eso hay de todo, hay borracho empresario y borracho futbolista. Oye, exacto. Y eso es algo que tú ya traías, un ejemplo, de antes de que te retiraras. Sí. O sea, es algo que me gustó y que desde años antes ya tenía, más que ya había platicado, ya algunos socios que tenían algunos proyectos, lo había platicado, y que justo también apresura la decisión de retirarme, porque fue si no lo hago ahora, ¿cuándo lo voy a hacer? Si no lo hago ahora, alguien más lo va a hacer, y creo que ahí puedo impactar muchas vidas directamente, y en el fútbol ya no tanto, porque el poder ir a una Sudamérica, o sea, a un Costa Rica, Guatemala, a jugar fútbol, o a la India, ya no ganando tanto para poder generar mucho, en que iba a poder impactar directamente la vida de alguien, era complicado. Un niño lo puedes motivar y alguna gente la puede motivar y distraer de sus cosas y ver el show y disfrutar, pero ya no iba a cambiarle la vida como ahora sí, y lo estoy corroborando con mayor razón lo que estoy haciendo, o en ese proyecto que veía y que ahorita ya es palpable. Cambias la vida, o sea, le cambias o le modificas o le ayudas o le beneficias en muchos sentidos, mejorando sus finanzas. Sí. Entonces, por eso también tomé la decisión y ahora estoy haciendo eso. Estoy emprendiendo en ese camino, que ya había emprendido en varios proyectos porque empecé a emprender desde más chico, pero en sí estoy dándole mucho énfasis a ayudar y creo que he recibido buena retroalimentación. Hemos podido ayudar ya cada vez a más deportistas y también empresarios y personas normales, no solo empresarios, o sea, personas que tienen un trabajo, a mejorar sus finanzas y lograr pues una estabilidad financiera o irte acercando a lo que quieres lograr en tema financiero. Una libertad financiera. Sí, que todos buscamos. Sí, que todos buscamos, que todos deberíamos de tener, pues al final. Pues yo creo que el dinero... En cualquier industria, hasta si trabajas de 9 a 5, dijeron por ahí. A ver, si quieres vivir necesitas de dinero. O sea, si no, no sobrevives. ¿Qué pasó por ahí? Más de que ya llegó. Llegó el invitado después de... No, a ver, que producción, por favor, la puerta. Esas 20 personas que entran, por favor, abran la puerta. Sí, vamos. Llegó el invitado. El amigo Choco. Bienvenido, Osvaldo Lanín, mucho gusto. ¿Qué tal? Bien. Sí. Vamos. No, es que ya ni me acuerdo de ti con las chingas que nos metías. Pues, no me quiero acordar de ti. ¿Me vas a poner a correr aquí? No, pásale. No, sí, estoy en mi casa. Sí. Nada más paga renta. No sé qué. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias. La verdad que te trajimos express desde... ¿Dónde viene? ¿De la India? No, yo no. Perdón. Parezco de la India, pero no. No, perdón. Me equivoqué. Se enojó el señor por el chiste, Choco, bienvenido. No vayas a ofender a... Mi querido amigo Spider. Ustedes no saben por qué le digo Spider. Qué bueno. No. Por favor, cuenta esa anécdota, Choco. Fíjense que el señor, me tocó con el señor. Le agradezco mucho y de ahí nos conocimos. Tenemos esta amistad en Mazatlán. Choco estaba por ahí en preparación física. Nos metías buenas chingas. Hicimos buena relación con Choco. Entonces, esa anécdota es de Mazatlán. Bueno, gracias a esa amistad, pues bueno, acá estamos. Les agradecemos mucho la invitación por estar acá. Creo que cada vez... Antes de entrar en este tema de anécdotas, me da gusto que el proyecto de Seven Lives está cada vez haciéndose mucho mejor. Está creciendo. Que empezó como soy testigo que empezó como una idea, un sueño, y creo que eso se ha ido
haciendo realidad y me da mucho gusto por ustedes y pues bueno, pues acá estamos. Gracias también a ustedes el poder compartir estos espacios. Bueno, tener a personas, primero como persona y después como figura, que es Osvaldo, pues bueno. Eso habla también muy bien de lo que ustedes, el esfuerzo que hacen por este gran proyecto. Entonces, pues bueno, agradecerles antes que nada y ahora sí decirles que dentro de lo que nos después de las lágrimas que le sacaste, sí, ya no ahora lloren, sí ya. No lloren. Ahora sí les voy a contar. Nadie había hablado tan Por bonito. eso pongo lentes. Yo en una ocasión estábamos por empezar un entrenamiento y normalmente antes de un entrenamiento pues se hace una charla previa. En el gimnasio. Habla el técnico, habla el preparador físico en ese momento. Y habló el técnico que era el señor Beñat, español, la verdad, tipazo. Sí. Queremos mucho al señor Beñat. Y estaba justo dando sus avisos de inicio de entrenamiento y yo vi por ahí un jugador que yo nunca había visto eso de repente que pues en la mañana te gana un poquito el sueño, ¿no? O a lo mejor no descansaste tan bien y te gana el bostezo. Déjame, me protejo un poco. También entrenábamos temprano, estabas en Mazatlán. Sí. Y si entrenabas a las 9, ya era un calorón. Entonces entrenábamos. La banda hasta las 3 de la mañana. El señor se fue a vivir enfrente de tocaban todas las bandas, entonces no dejaban dormir. Y era cierto. Me estoy protegiendo para justificar, pero sigue, Choco, sigue. Y entonces de repente veo que uno de estos jugadores pone la mano así. Pero así. Y empieza. Y dije, nadie se dio cuenta más que yo. Dije, qué buena técnica para disimular el bostezo. Increíble. Nunca había visto eso. Qué técnica. Se puso la máscara de Spider-Man así. Nadie se dio cuenta más que yo. Se acabó la charla y fui directo y le dije, Spider. ¿Qué nivel de técnica? Nunca la había visto esa. ¿Cuál? ¿De qué hablas? Nah, qué bostezo. Te estabas durmiendo. Increíble. Desde y desde ahí es el Spider. Sí. Spider no, es un chiste muy local que tenemos los dos, pero porque lo caché y dije, no, nunca había visto que. O sea, le hacían así, se comían. Así, ¿no? Increíble. Es una buena técnica, la verdad. Sí, no, me sería. Para copiar. Es una grosería, o sea, el entrenador está hablando y todo acá se va a sentar. Sí, no, claro, es que eso es una falta de respeto. De ahí te platicaban en el gimnasio, los que estaban lesionados se quedaban trabajando, los otros en gimnasio, y después te ibas a cancha, no es como que estaba empezando en el entrenamiento. Van a decir, no, este güey estaba durmiendo en el entrenamiento. No, pero sí es una falta de respeto. Sí, o sea, sí. Pues te querías aguantar y ya. Y desde ahí soy Spider. Es Spider ya. No, buenas anécdotas ahí. Sí. Buena experiencia. Yo creo que hay más, ¿no? Muchas. Muchas, yo creo. Muchas ahí. No, varias. Sí. No sé si quieren. Un año y medio ahí. No sé si se quieren platicar la del casamiento. ¿La del casamiento? Ajá. No, la luna de miel. No, lo que pasa es que el señor cuando terminamos de entrenar, la verdad que teníamos un gimnasio demasiado, ¿cómo podemos decir? Era muy, o sea, era un lugar que atraía para seguir entrenando, conviviendo, pero nos juntábamos todos, o sea, hasta el cuerpo técnico, en ese entonces estaba Gabriel Caballero, el Chaco Jiménez, Mascareño. Jugar ping-pong. Jugaban ping-pong, nos llevó la mesa de tech-ball y también jugábamos ahí. Estaba la canasta de básquet. Era todo menos gimnasio ese lugar, ¿no? Sí. Aparte estaba un centro social. Fresco, aire acondicionado, nos pusieron unas pedillo que necesitamos unas pantallas para proyectar los datos del GPS todos los días. Nada, terminaban poniendo a las de los videos de Fox Fitness. El Meraz, Fox Fit, algo así. Fox Fitness y ni siquiera veían, o sea, me modificaban todo. Pero era muy padre porque todos nos juntábamos ahí. Entonces un día hacíamos gimnasio, evidentemente. hacíamos gimnasio, pero
Había todas estas atracciones, pero sí la verdad sí trabajaban. Sí, éramos un buen grupo. Con unas máquinas que eran del año 40, pero... Sí, sinceramente sí. Se fue modernizando, pero sí. Era un equipo nuevo que sí, la verdad. Sí justo cuando nos fuimos es cuando llegan las buenas máquinas. Se aplicó todo lo nuevo, sí, pero bueno. Es que ya se va. Allá los de los instrumentos buenos son las bandas. Sí. Ahí sí. ¿Para qué quieres máquinas? Si había 800 bandas de Martín. Fíjense que en años anteriores de conocernos, ya directamente trabajando juntos, pues él jugaba en Chivas y yo trabajé en Atlas 6 años, estuve en el club. Y dentro de esos 6 años nos tocó jugar la liguilla donde fue el último campeonato de Chivas. En el 2017 el señor 2017. jugaba. 2017, claro. Y los cuartos de final, pues, de ese campeonato de Chivas, pues nos tocó jugar contra Atlas, o sea, a Chivas Atlas. Ajá. Y en el partido de ida, nosotros íbamos ganando, yo siendo preparador físico con Atlas, íbamos ganando 1-0 y nos tocaba cerrar en el Akron. Y había la regla del gol de visita, entonces pues nosotros teníamos como cierta ventaja porque si metíamos un gol los obligábamos a hacer 3. Sí. O sea, realmente... Está fácil. No era sencillo porque al final pues no lo fue, pero teníamos esa cierta ventaja. Entonces, pues bueno, estábamos ahí con el entusiasmo y al final de todo eso es porque sucedió la anécdota que ese torneo, previamente a ese torneo me caso, entonces no hubo oportunidad de, pues después de casarte, una luna de miel, un viaje, unas vacaciones, nada, porque tenías que seguir entrenando, prepararte para el siguiente torneo que era ese. Sí. Entonces, pues bueno, yo en ese entonces con mi esposa le dije, ¿sabes qué? Hasta donde terminemos este torneo, pues ahí sí vamos buscando a dónde vamos. A disfrutar. Compensamos el viaje de bodas. Ok, perfecto. Entonces jugamos cuartos de final y el plan del partido pues iba saliendo bien ya para terminar el primer tiempo. Seguíamos 0-0, global 1-0 a favor nuestro. Y pues al señor se le ocurrió ir a un tiro de esquina a cabecear. Y nos mete el gol. Mete un gol. 1-1. Y el segundo tiempo se va así y avanza Chivas con ese marcador. Chivas pasaba a semifinales. Después viene Toluca, también con otro empate. De puros empates se llevaron. Llegó la final, el señor Pulido, pues Puligol, ya saben la historia, ¿no? Entonces, te mandé de vacaciones. Pero es con lo que me recibe el señor. Es con lo que me reciben. Así, apenas se ibas conociendo en Mazatlán. Tú me mandaste de luna de miel, cabrón, no sé qué. Sí, porque de repente empezó. No, ¿por qué? Que ser campeón en Chivas y yo que empezó, no, sí, cuando sacamos al Atlas, entonces yo volteé y dije, a ver, ¿cómo? No me acordaba realmente que él había metido el gol. Uh-huh. Entonces justamente le digo, tú me mandaste de luna de miel prácticamente porque ahí se acabó el torneo y vámonos de viaje de boda. Le dije, agradeceme, mamá, me tienes que pagar, ¿no? ¿Me tienes que pagar, Choco? Sí, te mandé. El premio que nos dio fue por un chicle, el señor todavía no se acaba el premio que ganó el campeonato. Nos fue bien, llevó en el Ferrari. Hay un Ferrari allá afuera. No creo. ¿Me lo vas a regalar, Choco? No creo, pero... ¿Esa Alanis? ¿Las placas? No estoy seguro, gracias. Pero tampoco tengo dudas de eso, puede ser. Todo es posible, señor. Sí. No, ¿ves? Nunca es tarde. Maneja su buen nivel. La verdad que sí, maneja buen nivel siempre. No, bien, Choco. Sí, buenas experiencias, ¿no? Y como esas hay muchas, pero bien. Sí, jugábamos. A Gabriel Caballero siempre le gustaba jugar un picadito, cascarita antes de un partido oficial. Era buenísimo. Y había equipos ya, establecidos, eran equipos. Ya ese era tu equipo, tus compañeros eran todo el torneo, era ese equipo contra el otro y era apuesta. Pero usualmente en los equipos la cáscara es los jugadores, o sea. Ajá, sí. Acá era, como era un día antes del juego, pues era más cascarita. Acá era
cuerpo técnico, utileros, el Doctor, doctor, el que quisiera meter, todos los que se metían. ¿Estaba en tu equipo? No, éramos contras. Bueno. De hecho, hay fotografías, no me la puede quitar el señor. Sí, sí, no, eso no lo acepta. Siempre las fotos salía atrás de mí. Yo, ¿cómo el señor internacional no me la podía quitar? ¿Cómo? Entonces, ¿Qué pasó? En las cáscaras sí, de repente. Se ponía bueno. buenas Imagínate los doctores y todo. Te barrías, jugabas a posesión cambiada, o sea, yo jugaba de Les dabas extremo, otros que jugaban atrás. Una ocasión, mi portero era el señor Marco Fabián, que ya estuvo aquí. Sí, cierto. Él se ponía guantes y yo un día, por ponerse de portero en esas cascas, se desgarró el abdomen. Sí, al aventarse se desgarró. Sí. Y no se podía parar. Y pues, o sea, ya, párate. Sí, no, cierto. me duele. Pues, ¿qué te duele? Y pues, ya pasó. No, me duele. Me lo revisó desgarrado de los Tuvo que estar jugando infiltrado y vendado como 3 partidos. Sí, varios. Wow. Pero el abdomen, o sea, lo que menos te imaginas, pues se desgarró. Entonces, pues, imagínate, pues, ahora sí vamos al tema fisiológico, pues lo necesitas para poder respirar, entonces correr, pues implica también forzar el abdomen, todo lleva fuerza ahí. Entonces ¿no? Entonces lo tenían que infiltrar, aparte ese procedimiento era dificilísimo, porque si no le atinas justo, pues, te puede lastimar más de lo que ya estás. Ajá. Entonces era muy preciso hacer eso. Me acuerdo que en Ciudad Juárez jugamos contra Bravos y yo creo que sinceramente es de los vestidores más limitados que hay en el fútbol mexicano. Sí. Y todavía. el procedimiento tenía que ser acostado y no había espacio. Lo llevamos ahí a una bodeguita como de limpieza. Ahí lo tendimos y ahí le metieron el piquete, pero... No, esas cáscaras eran... Sí, estaba épico. Lo que ni te imaginas, desgarrado por ser portero. Por ponerse nada más así. Y aparte se jugaban la vida los de... Sí. Dani, que ahorita está rompiéndola en Puebla. Sí. Dani, delantero, el Lángaro, que de esos que no la pasan y todo, quería hacer goles, pero sí lo hacía, se jugaba la vida y... hombre. Es que se ponía bueno. Los porteros se ponían a jugar de delanteros. Pues era muy recreativo el tema, pero sí era muy competitivo. Muy competitivo. Esperábamos todos ese día, ¿no? Sí. O sea, era... Sí. Y mira que a diferencia de otros equipos se hace y a veces pierde como esa esencia. Es como que dicen, ya ni jugamos. La cáscara vas y juegas muy así, nada más. Acá todo el torneo. ¿Y jugaban por algo o nomás? ¿Si había apuestas o qué? Algo apostábamos, creo, ajá. Creo que sí, el asado, no me acuerdo, pero sí. Pero era más el orgullo. Ajá. Sí, era más sí, el doctor, ¿cómo se llama? Meinardo. Voy a decir el putado, pero porque le dicen así, pero el muñeco. El muñeco, no, hombre, un fisio, pero es muy tipo, o sea, tiene una forma de ser muy especial. Y era malito, pero se ponía a jugar y se le barrían y lo tiraban y se agüitaba. O sea, estaba padre, el ambiente estaba padre. O sea, en el buen sentido de la palabra. Sí. Ese fisio un día entró al gimnasio y... dale muñeco, dale. Había balones. Agarra. Pero era muy malo, sí. Oye, acaban de poner una pantalla. Nueva la acaban de poner, pero la pantalla estaba a 10 metros allá. Algo imposible, ¿no? Fue directamente a pegarle la estrella. La pantalla. Tenía 2 días tenía esa pantalla que la verdad sí nos ayudaban, no para poner el Fox Fitness, pero sí. Por fin me habían hecho caso y la única que se servía. Muñeco, sí, la verdad. A veces en ese gimnasio también hacían ejercicio después de que nos íbamos, hacían ejercicio los de oficinas. O sea, algunos de ahí de prensa y así. Pues no, de repente un tobillito para un verpran. El chef llegaba, quería seguir. No, sí, de verdad sí tuvimos. Fue una dinámica que la directiva nos propuso a Iván, que era también el preparador físico que estaba con nosotros. Ahora es el preparador físico del equipo de Choco Marco Fitness. Y era, no, la verdad hacíamos muy buen equipo, pero también esa propuesta era que también hubiera un espacio para los trabajadores de oficinas y administrativos de que hicieran ejercicio. Sí. Y entonces nosotros pues todavía estamos en las horas, éramos los únicos que estábamos en el club, más el señor, porque era el último que se iba. Ya casi lo contrataban también. No, siempre he disfrutado, sí, me iba tardísimo. Pero también
le decía a la nutrióloga, ¿vas a pasar a comer o no? ¿Te esperamos? ¿Es el último? Sí. ¿O qué? ¿Por qué me tengo que ir? Sí. Sí, Y se ponía a hacer ejercicio y nosotros nos encargábamos de poner las rutinas. Y entonces, ¿va a haber zumba hoy o no? Ya, sí, va a haber zumba, sí. Era como el apodo que le poníamos a esa hora. Ajá. Y iban administrativos y todo. Y de repente las primeras clases, pues tuvimos mucha gente y... órale, va, podíamos hacer cosas muy básicas. Pero de repente vimos una chica que trabajaba en oficinas súper agitada. Y, ¿estás bien? Y dice, sí, no estoy bien, pero a veces me dan taquicardias. ¿Qué? ¿Cómo? A ver, hasta por allá. No. A ver, no. Vamos a revisar. A ver, ¿quién tiene problemas? Porque aquí se nos va a morir alguien. No, chingues. No. Algo pequeño. Producción, el abogado, por favor. No, también andaba la de recursos humanos. Y que, no, a ver, tú vas para afuera, ¿no? En serio, eso fue real. Sí, estaba padre. Son buenos sementes. Y lo que decimos, el vivir en un lugar con esa vibra de vacación, quieres o no te permea. O sea, en algún punto, pues, no es la competencia, por evidentemente no te va tan bien. O sea, es muy difícil que en una playa a los equipos les vaya bien. Sí. Porque tienes... Y no propiamente por lo que sabemos que sí hay fiesta y todo, pero a veces, aunque seas profesional, el ambiente de la gente va y no te exige tanto. El día a día está así como... Ajá. O sea, el equipo... relajo. Pues sí. El equipo igual, digo... había público, aunque no estuviéramos ganamos y era, o sea, todavía más fiesta de lo que normalmente había. El equipo de repente nos iba mal y sí, de todas maneras, era motivo pues, de fiesta para ir y quedarse ahí afuera. O sea, muy poca presión, la verdad, sinceramente. Sí, muy poca presión. Y la verdad, digo, no porque estuviéramos en un lugar donde se caracteriza por fiesta. Tú podías vivir tranquilamente sin meterte al relajo. Sin tener una presión como de Chivas América. Ah, claro. Sí. O sea... Pero no, y sin tener fiesta, verdad, o sea, digo, sin tener la fiesta que se pueda pensar también. Sí, la mayoría, sí. A ver, ¿cómo viviste Mazatlán? O sea, bien, maravilloso. No o sea, la verdad, sí. Benedetti vivió feliz, Marco vivió feliz, la mayoría. Sí, Benedetti, no sé, creo que Benedetti pagaba la luz de todo el fraccionamiento. Porque, ¿cómo es posible? Pagaba un montón de luz eléctrica y... Pues, que, o sea, ¿qué? ¿Pagas la luz de todo, la mitad del centro de Mazatlán o qué? Pero, o sea, eran cosas que eso importaba, era lo que menos importaba. Todos, si les preguntas, fue muy fregón. Y es una ciudad no tan grande. No. No es que tengas 800 cosas por hacer. No tienes un mall grande, creo que no hay ni Zara. Sí, no. Creo, o sea, por dónde decirte. O sea, en tema de centros comerciales, pues solamente hay 2 y uno es el que está más o menos. No, ahí la playa, ¿no? Pero realmente... La playa, pero te ves muy bien. Es una ciudad que pues, la atraviesas en 20 minutos y... O sea, yo pienso que... Te rendía mucho el tiempo y te rendía mucho la calidad de vida. Era... Ronaldinho hubiera sido feliz ahí. Pues Ronaldinho yo creo que es feliz donde sea. Pero mucho más, ¿no? Siendo Ronaldinho yo creo que es feliz donde sea. Y con lo que le dan de... bueno. Sí, no, claro. Siempre será feliz. Entonces, con la sonrisa. Nosotros creo que no vivimos como Ronaldinho, pero nos la pasamos bien. No fui por Ronaldinho. Spider-Man. No, sí. Con el Spider-Man oficial registrado. Sí, el Spider-Man. No, es una técnica. La voy a registrar. La voy a patentar. Tienes que patentarla. Y pues realmente sí nos dio... todos los que estuvimos ahí ahora que el equipo desaparece... Siente feo. Sí, porque también hay gente que gracias al equipo logró tener un nuevo trabajo, que vimos cómo también sus familias fueron beneficiadas y uno se encariña, ¿no? También con la gente como nos trataron en plena pandemia. Digo, a mí sí me tocó porque yo estuve 3 años y fue del día 1 hasta los 3 años cuando yo salgo y voy a selección. Pero pues estuve la mitad del tiempo de lo que duró el equipo y sí dices, híjole, toda la gente que él inició, pues ahora tiene que buscar opciones. Camino, otras opciones. Sí, hemos platicado con gente que sigue viviendo allá o que son... Deja de buscar otro equipo. No va a haber playa, no va a haber banda, no va a haber Es que marisco. eso voy, sí. Comemos espectacular hasta en el hotel, o sea, donde quiera. Pero lo que voy es, si te hablo como persona y calidad de algo, no es lo mismo ir y jugar a Mazatlán o ir a ver un partido en Mazatlán que a lo mejor ir a ver al Atlante, que sé que la afición es diferente, pero vas a ir a México, ¿qué te vas a ir a meter? ¿Qué ganas te van a dar de ir a ver a
Es decir, pues no se compara con ir a Mazatlán. Digo, claro. Evidentemente no es eso solamente, pero te cambia todo. Pues, yo pienso que si no lo han vivido, no lo conocen, pues no lo saben, ¿verdad? Sí, pero son ciclos, porque decimos siempre, son ciclos. Mazatlán se acabó, así como se acabó Dorados en su momento, así como en su momento estuvo Correcaminos, y hay mil cosas que alguien nos podría decir, no, me acuerdo cuando estaban, no sé, los, ¿cómo se llaman? Los de los colibríes, y era padre, pues también, o sea, la vida es así, va cambiando, por algo pasa todo, pero yo sí lo disfruté muchísimo, creo que Choco también, y los que hemos platicado, y aparte hiciste amistades que perduran, que es lo más importante, y que se hizo como un equipo, una fraternidad, que a veces es difícil que pase en clubes tan grandes porque no convives con toda la gente. Sí, claro. Y aquí conocíamos a la mayoría de la gente que trabajaba en el club. O sea, y yo creo parte también por ese tema de que no había esa presión mediática como hay en otro club, la verdad. Sí. No era que no quisiéramos, creo que sí, también nos quedó esa espina de que el equipo pudo haber llegado a competir de otra manera. Sí. Que sí lo hizo, compitió bien. Pero también eso queda como una sensación de que no... Llegó un momento en que nosotros sí decíamos, es que ya fuera de broma, o sea, todo lo que trabajamos no es para que sean estos resultados. O sea, hubo momentos en que sí fue muy injusto porque era un gran grupo, trabajábamos muy bien, trabajaba todo muy bien. Todo era muy positivo y no se dieron los resultados. Se dio. Así es fútbol, al final de cuentas, y bueno. Pero yo creo que como club, solamente pues agradecer un montón, ¿no? O sea, fue una gran experiencia el haber estado ahí. Y pues bueno. No, y las personas también, o sea, los directivos, los jugadores, los staff, o sea, los utileros, todo. La verdad, ¿no? Y, o sea, siempre dicen... al difunto todos le van a echar flores, pero si ya se murió en Mazatlán, es un decir, ya lo van a quitar. Entonces vamos a hablar bien de él, pero no es por eso, es porque se vive muy bien y estamos agradecidos al final, pues fuimos parte de ese proceso, ¿no? Pero bueno, la vida continúa y hay que ver. Y ahora estamos acá. Estamos acá sumando y haciendo otras cosas. Y en lo que se está haciendo ahorita, ¿no? Exactamente. Pues vamos a hacer otro refrigerio, ya pienso que porque ya no está, producción ya no está puchando. Muy bien, un perfecto. Refrigerio y ahorita regresamos. Ahorita. Se vienen más historias con el Choco. Bueno, pues una vez más vamos a regresar a... Ya saben que estamos bien activos en las redes sociales. Y nos acaban de mandar... Uno fue de aquí de Panamá. De Panamá. Ok. Nos están diciendo que... O para los dos pueden contestar si quieren. ¿Qué significa para ti la frase haz tu mejor juego? ¿Quién se la avienta primero? Pues el que jugó. El que jugó, claro. ¿También jugaba las cáscaras? Bueno, sí, pero... No, mi papá dentro de los consejos que me dio, yo agradezco demasiado muchos conceptos que me dio, pero este fue importante porque en muchos momentos en que yo estaba agüitado, terminaba un juego en que no me metían porque el entrenador decidía que no, porque en su momento jugaba X o Y, porque no te habían convocado, lo que fuera, y era más en esos momentos donde no jugaba, donde no me metían o algo, o que las cosas salían mal, me decía que yo, o sea, que si estaba tranquilo que había hecho mi mejor juego, o que fuera como fuera, aunque hubiera jugado, había hecho mi mejor juego, pues eso era lo importante de las cosas. Y al principio no lo entendía porque para mí era ¿cómo va a ser mi mejor juego si estoy en la banca y no me metieron y el equipo jugó? Pero cuando pasaba el tiempo te das cuenta que sí. O el equipo perdía y te metían gol por el lado donde tú ibas a jugar, o al final no jugabas, pero por algo pasaba. Entonces me hacía enfocarme y terminaba y decía, pues creo que aunque estuve en banca, pues yo hice mi mejor juego porque me preparé, porque estuve entrenando, porque estuve listo, porque estuve con una estadía activa en la banca pensando qué hubiera hecho en los momentos de la cancha y listo. Y ya es lo que estaba en mis manos, todo lo demás no lo podía controlar. Entonces para mí esa frase pues fue algo que al momento que me lo decía mi papá al principio me costaba y después ya fue, sí es cierto, ok, pa, tienes razón, y me dio un rebús para ver las cosas bien diferentes, para aceptar que la vida no va a ser como tú quieres, pero que lo que tú puedes hacer y esté en tus manos, pues
eso implicaba, o sea, era tu mejor juego. Uh-huh. Si jugaras, si no jugaras, si lo quisieras. Entonces, para mí, pues, es una frase que sí me marcó mucho y que me ayudó para superar esos momentos en donde no salen como también quisieras que salieran. Y, al fin del día, si no jugaste, estuviste en banca, pero la buena actitud, ¿no? Sí. O sea, mantenerse con buena actitud, no ponerte, no jugué, no esto, no lo otro. Sí. Al contrario, estar con buena actitud y apoyar al resto del equipo. Exacto, darle una energía positiva, darle algo que al final los entrenadores es lo que agradecen. Yo creo que cuando no te ponen y están en la banca, lo peor que puedes hacer es transmitirle una energía negativa. Sí, claro. Es más bien es positiva y es, ok, te voy a demostrar porque sí quiero jugar, no pasa nada, no me metiste, ok, estoy enojado porque no voy a estar feliz, pero no le voy a transmitir de que arrogante y tú no sabes, no me valoras. No, yo sé que tengo la capacidad, ok, voy a trabajar y hacerlo, y eso te da, pues, esa frase me cambiaba mucho el mood, y ahora agradezco que mi papá me la repitiera tanto cada que pasaban esos momentos. Y ahora la aplico, porque la aplico en todo. Ahora lo mismo, o sea, no sale un negocio como quieres. O sea, hice mi mejor juego, sí, porque fui lo más ético que pude, porque intenté al máximo, porque hice las cosas que debía en mis manos, el conocimiento que tenía, que evidentemente me faltaron cosas, como en el fútbol también. Uh-huh. Pero eso lo aplico ahora en los momentos que tengo y ahora en lo que estoy haciendo. Sí. Y invito mucho a eso, a que lo hagan los chavos. Ahora venimos a una academia que también nos invitaron a poder sumar a los chavos, y es padre ver cómo se van desenvolviendo y el platicar con ellos, y eso estamos haciendo también ahora. A quien nos invite, pues bienvenido el poder sumar y ayudar también en eso, que a veces, ¿quién te da esas palabras si no las ha vivido? Pues, un consejo. Esos consejos a veces son los más importantes porque te dan un plus en todo lo que vas a hacer en tu vida. O sea, eso te aplica para todo. O sea, lo que te digo, en la escuela, un profesor que no te quiere, porque no todos les vas a caer bien. Sí. Y a lo mejor ese profesor de repente te va a tratar mal y te va a poner un 8 o B, o no sé cómo se llama en Estados Unidos, pero te va a poner un 8 en lugar de un 10, te merecías un 10. No pasa nada, hiciste lo mejor que esté en tus manos. Va, entonces sigamos adelante, hijo. O sea, hiciste el mejor partido, pues dale para adelante y listo. La vida te va a traer recompensas, ¿no? Perdón, no quiero hacer monólogo ya. Contesté yo todo. Choco, contesta todo. ¿Quieres agregar algo ahí? No, porque lo mencionaste diferente, pero lo mencionaste ahora con los niños que fuimos hace ratillo por ahí. Sí, pues al final de cuentas yo creo que también se resumen. Hay también una frase que a mí me gusta mucho, donde estás, tratar de hacer lo mejor que puedes con lo que tienes. O sea, no poner pretextos porque no tienes a lo mejor lo mejor, las mejores herramientas o los mejores recursos. De ahí va implicar como tu capacidad de adaptarte y sacar lo mejor. Si aquí tenemos solo esto, pues hay que hacer lo mejor posible. Sí. Si tenemos mucho más recursos, pues con mayor razón podemos hacer mucho mejor las cosas. Entonces, es eso donde estás, tratar de hacer lo mejor posible con lo que tienes. No buscar el porque no tengo como pretexto de no tengo esto, por eso no me sale o no lo hago bien, porque me falta. Entonces, si me falta, ¿cómo le hago para suplirlo y hacer que las cosas pasen como yo quiero o como pretendo que sean lo mejor posible, ¿no? Entonces, pues es eso, o sea, nos ha tocado, ya lo mencionó a lo largo de la charla, la vida no es lineal, entonces, pues a veces te va a tocar estar en un paraíso y a veces te va a tocar estar en un lugar donde pues tienes pocos recursos, que no te va bien, te va muy bien. Entonces, pues, y creo que el fútbol también eso hace que te adaptes a ciertos retos que te da la vida. No siempre te va a ir bien, no siempre te va a ir mal. Entonces, y estar preparado, eso sí es súper importante, porque no sabes en qué momento la vida te tiene ya lo que sigue, y si no estás listo, pues se te puede ir rápido. Se te puede ir, exactamente. Entonces, siempre estar preparado para lo que venga. O sea, pensar que te va a venir la mejor oportunidad, la que sigue, eso es, creo que, súper importante. La verdad. Y pues ahora sí que agradecerles por sus consejos, palabras. Sin llorar nada más, sin llorar. Yo sé que fue una excelente charla. Ahí está. Y no, sí, agradecerle siempre porque gracias a ti, Choco, que ahora has vuelto un buen amigo de nosotros.
Alanis igual tiene las puertas abiertas de este podcast. Y lo que tú necesites, aquí vamos a estar. Y gracias. Siempre. Gracias por la invitación. Mucho éxito en lo que están haciendo el podcast, en todo lo que emprenden en su vida, en la marca, que la verdad, bonitos productos también. Entonces, la verdad, yo les deseo lo mejor, que vengan buenas cosas y siempre compartir y que abran el espacio a que compartamos experiencias. Pues siempre bienvenidos y con gusto lo hacemos para sumar. Así es, muchas gracias. Muy bien. Como dicen, aquí es su espacio cuando gusten. Y pues ahí es lo que platicamos detrás de cámaras, se viene algo bueno también ahí, ¿no? En proyecto. Sí, claro. Y la producción también hay que... Los 20 que tenemos allá y el abogado. Se acaba de incorporar un abogado. Hay abogado, hay agente de aseguranza. Todo. Sí, claro. Quiere todo. Representantes también hay. También. Bueno, pues cuídense mucho. Muchas gracias una vez más. Seven Lives Podcast. Nos vemos para la próxima.